Hola grupo, vamos a revisar lo que es el primero de los dos últimos teoremas que vamos a ver en el curso, que es el teorema de Stokes. Para comenzar, pues imaginemos que tenemos una porción de superficie como la que pueden ver ahí, y esa porción de superficie tiene un borde, una frontera, que es esa curva en color negro. La curva puedo interpretarla como una trayectoria y por eso pueden observar que tiene un sentido. Bueno, ¿qué sucede si existe un campo vectorial que esté atravesando esta trayectoria o que incluso esté viajando con esta trayectoria? ¿A qué me refiero con eso? Supongan que los vectores del campo vectorial hacen esto. Todos estos vectorcitos van viajando a lo largo de la dirección de la trayectoria. Digámoslo así, son paralelos a esta trayectoria. La pregunta es, ¿qué cantidad de estos vectores están viajando en la dirección de esta trayectoria? Bien, eso es lo que vamos a conocer con el nombre de circulación. Entonces, la vamos a denotar por la letra gamma mayúscula. Entonces, la circulación es una medida de la cantidad de campo vectorial que se mueve en dirección de la trayectoria. Y vamos a darle un nombre a esta trayectoria. Vamos a decir que se llama la trayectoria C, que vendría siendo esta. Entonces, queremos saber cuántos vectores de este campo vectorial se mueven sobre la misma dirección de la trayectoria. Ahora, ¿por qué nos interesa? Porque recuerden que cuando calculamos integrales de línea, lo que estamos calculando es qué tanto influye un campo vectorial sobre la trayectoria. Entonces, aquí lo que vamos a medir es qué tanto del campo vectorial sigue a la misma trayectoria. Entonces, como queremos saber cuántos vectores o cuánto del campo vectorial es paralelo a la trayectoria, pues podemos hacer la suma de proyecciones a lo largo de la trayectoria C. Bueno, eso como lo hacemos, pues vimos que la suma de proyecciones a lo largo de una trayectoria, pues la hacemos a partir de una integral de línea. Ahora, por el teorema de Green, habíamos visto que la integral de línea en una curva cerrada está relacionada con la región que está encerrando esa trayectoria, que sirve como borde de la región. Entonces, eso era en el plano. ¿Qué sucede en el espacio? Pues en el espacio no tenemos como tal una, una región, tenemos una superficie que la podemos mapear en una región al momento de integrar, pero esencialmente tenemos una superficie. Entonces, ¿cómo podemos sumar todos esos vectores encerrados en la superficie y que siguen la dirección de C? Bueno, voy a suponer que esos vectores son muy pequeños, tan pequeños que pueden llenar la superficie de esta forma. Observen que lo que está sucediendo aquí es que todos estos vectores siguen la trayectoria. Dense cuenta que la indicación de estas flechas está siguiendo precisamente la trayectoria en C,
Pero resulta que tenemos una infinidad de estas flechas curvadas, de estos vectores que siguen la trayectoria. Ahora, como se encuentra todo sobre esta superficie, pues resulta que tengo que sumar una infinidad de vectores que son infinitamente pequeños. Ahora, al hablar de infinitamente pequeño y de una suma infinita, pues hablo de una integral. Como se trata de una superficie, pues tendría que calcular la integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, lo que nos hace falta es saber cuál va a ser el campo vectorial. Ahora, estas flechas, estos vectores que se cierran sobre sí mismos, pues no fueron dibujados nada más porque sigan la trayectoria, sino que cuando yo me acerco y veo cada parte de esa superficie, cada diferencial de superficie, los vectores que ahí yacen pueden estar rotando alrededor de un punto. De tal forma que cuando tomo en consideración la rotación de un campo vectorial, pues estoy hablando del rotacional. El rotacional también es un campo vectorial. De tal forma que si yo sumo todos los lugares sobre esta superficie que siguen la dirección de la trayectoria, eso quiere decir que estoy sumando todos los lugares donde el campo vectorial se está arremolinando sobre esta superficie. Entonces, el campo vectorial que voy a integrar será el rotacional. Bien, de esta manera estoy relacionando a ambos con la circulación sobre la trayectoria C. De esta forma, la integral de línea sobre la trayectoria cerrada la podemos calcular como la integral de superficie del rotacional del campo vectorial. Y esto es a lo que le llamamos el teorema de Stokes. Ahora, un requisito indispensable del teorema de Stokes es la orientación del vector normal para que podamos calcular esta diferencial de superficie. El vector normal tiene que estar orientado en la dirección de la curva C. Ahora, es un poquito difícil de verlo analíticamente, pero geométricamente podemos utilizar una regla con la mano derecha, como se mencionará a continuación. Aquí tenemos una superficie donde esta frontera es la curva que nos va a ayudar dentro del teorema de Stokes. Entonces, ustedes pueden observar que tiene este sentido, esta trayectoria tiene marcado este sentido, y entonces esto nos va a ayudar a orientar correctamente el vector normal a la superficie. Bueno, lo que vamos a hacer es usar la mano derecha. El pulgar siempre me va a denotar la dirección correcta del vector normal a la superficie. Los dedos del meñique al índice siempre van a apuntar en la dirección de la trayectoria, es decir, van a seguir este sentido. Bueno, ahora, lo importante es que cuando yo señale la dirección de la trayectoria, estos dedos siempre deben estar en contacto con la superficie. Cuando se cierre la mano para saber cuál es la dirección del vector normal, forzosamente necesito que estos dedos siempre estén en contacto con la superficie. Bueno,
¿Cómo funciona esto? Aquí tengo entonces la trayectoria con su dirección ya definida. Entonces, estos dedos van a seguir ese sentido. Bien, voy a cerrarlos y voy a sacar el pulgar. Bien, cuando los cierro, dense cuenta que los dedos no están en contacto con la superficie. Eso quiere decir que esta orientación del vector normal es incorrecta. ¿Qué pasa cuando cambio el sentido de la mano? Voy a decir que ahora, en lugar de tener la mano palma hacia arriba, la voy a tener con la palma hacia abajo. Bueno, voy señalando lo que es la dirección de la trayectoria. Cierro los dedos y dense cuenta que aquí estos dedos sí están en contacto con la superficie, de tal forma que la orientación correcta del vector normal es esta. Ahora, tengo aquí otra superficie. Dense cuenta que también tengo aquí la curva que me denota el borde y pues tengo también el sentido de la trayectoria. Vamos a realizar el mismo proceso. Entonces, tengo mi mano derecha, este es el vector normal y estos son el sentido de la trayectoria. Bien, nuevamente, tengo mi palma hacia arriba y voy señalando el sentido de la trayectoria, que vendría siendo este. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando cierro la mano, el vector normal a la superficie apunta en esta dirección. Bueno, pero dense cuenta que mis dedos siempre están tocando la superficie. Mientras estos dedos estén tocando la superficie cuando cierro la mano, eso quiere decir que el pulgar, que es el vector normal, está bien orientado, de tal forma que para esta trayectoria, el vector normal para el teorema de Stokes debe estar orientado en esta dirección. Veamos este ejemplo de un campo vectorial F y esta curva C. Vamos a calcular el trabajo que este campo vectorial F realiza sobre esta curva, pero lo vamos a hacer mediante el teorema de Stokes. Entonces, recordando que el teorema nos dice la integral de línea a lo largo de la curva cerrada de F punto diferencial de trayectoria es la integral de superficie del rotacional del campo diferencial de superficie. Bien, vamos a GeoGebra para ver cómo se encuentra esta curva. Entonces, ustedes pueden observar que esta curva es plana y es la que nos va a ayudar a calcular el trabajo. Esta vendría siendo la superficie que vamos a utilizar, el plano z igual a 1. Ahora, puedo usar tanto el plano como el paraboloide. No importa cuál sea la superficie que utilicemos para esta aplicación del teorema de Stokes. Lo importante es que el vector normal esté bien orientado. Entonces, voy a suponer que la orientación de la curva, viéndola desde la perspectiva del plano XY, es en sentido antihorario. Entonces, una vez que ya establecimos el sentido que vamos a recorrer en la curva, entonces podemos establecer cuál es el sentido del vector normal. Bien, si ustedes aplican el método, la regla de la mano derecha que vimos hace un momento, entonces podrán darse cuenta que el sentido de la curva es el siguiente. Tendríamos que en sentido antihorario la curva se ve así. Bien, si ustedes aplican entonces la mano derecha, van a darse cuenta que el vector normal
de la superficie que contiene esta curva, que vendría siendo el plano z igual a 1, apunta hacia arriba. De esta forma, tendríamos que el vector normal a la superficie debe ser el vector k, para que esté orientado en la dirección de la trayectoria. Ahora, si tomo en cuenta el paraboloide, va a suceder exactamente lo mismo. Aplicando la regla de la mano derecha que comentamos, pues resulta que los dedos se encuentran siempre pegados al paraboloide cuando tengo la palma de la mano hacia arriba, y entonces el vector normal sale de la superficie. Bueno, para no complicarnos mucho, vamos a utilizar el vector normal al plano. Aquí, como tenemos una curva que es la intersección de dos superficies, entonces para aplicar el teorema de Stokes pueden utilizar la superficie que ustedes quieran. Generalmente los planos son las superficies más rápidas de manejar porque sus vectores normales son constantes, pero en el dado caso de que no tengamos superficies planas, podemos utilizar cualquier otra superficie siempre y cuando el vector normal esté orientado según la dirección de la trayectoria. Entonces, tenemos al campo, que sería F igual a z cuadrada en I menos 3xy en J más x cúbica y cúbica en K. Tenemos el vector normal, que es el vector K. Vamos a ver cuáles son los intervalos de integración para esta superficie. Entonces, la curva, viéndola desde la perspectiva del plano XY, pues es una circunferencia. Entonces, esta circunferencia que tiene radio 2, hay que parametrizarla. Toda esta región hay que parametrizarla de la misma forma que lo hemos hecho con otras integrales dobles. Entonces, vamos a calcular el rotacional, vamos a calcular el producto punto de la integral y en un momento veremos cuáles son los intervalos si nos conviene hacer un cambio de coordenadas. Entonces, vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial. Bien, pues tenemos entonces aquí ya la definición del rotacional. Entonces vamos a calcular cuánto vale la componente en I, que en este caso sería la parcial respecto a Y menos la parcial respecto a Z. Entonces, la parcial respecto a Y nos quedaría 3x cúbica y cuadrada menos la parcial respecto a Z sería 0. Entonces, esto nos devuelve la componente en I, más la parcial respecto a Z menos la parcial respecto a X. Entonces, más la parcial respecto a Z, pues sería 2Z, menos la parcial respecto a X, 3x cuadrada y cúbica, y esto es en el vector J. Finalmente, para la componente en K, tendría la parcial respecto a X menos la parcial respecto a Z. El resultado sería menos 3y, que es la parcial respecto a X, menos 0, que es la parcial respecto a Y. Y esto en el vector K. Bien, entonces vamos a calcular el producto punto dentro de la integral de superficie. Bien, tenemos entonces ya el rotacional calculado. Vamos a evaluar en la superficie. Recordemos que la superficie es z igual a 1. Entonces, si sustituimos este valor de z igual a 1 en el campo vectorial,
en el rotacional del campo vectorial, pues obtendríamos que este nos devuelve rotacional de f igual a 3x cuadrada y cuadrada en y más 2 menos 3x cuadrada y cúbica en j menos 3y en k. Considerando que la ecuación vectorial de esta superficie de z igual a 1 pues es r de xy igual a x en y más y en j más z, pero z vale 1, en k. Esa es la razón por la cual x y y permanecen de la misma forma al evaluar el rotacional. Hagamos el producto punto con el vector normal. El vector normal nos había quedado como el vector k, porque estamos utilizando el plano. Entonces, si hago el producto punto de este rotacional con el vector normal a la superficie que estamos utilizando, pues resulta que solamente me va a quedar el término menos 3y. Con esto ya podemos determinar cuáles son los intervalos de integración más convenientes. Recordando que aquí en GeoGebra tenemos esta circunferencia, pues podemos parametrizar x y y en términos de senos y cosenos. Al considerar dicha parametrización, pues resulta que x es igual a u coseno de v, y es igual a u seno de v. Y pues para encontrar los intervalos, apliquemos lo que hemos visto en las integrales de superficie. Si tengo que las superficies a trabajar son z igual a 1 y z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada, pues hay que buscar la intersección entre ambas. Entonces, al igualar estas dos superficies, 1 es igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Sabemos que como x es u coseno de v y y u seno de v, pues entonces tendríamos que 1 es igual a 5 menos u cuadrada. De esta forma u cuadrada es igual a 4 y por lo tanto u es igual a 2. Esto quiere decir que u debe encontrarse entre 0 y 2. Viendo la situación de la superficie en GeoGebra, pues inicia en 0, porque es precisamente el centro de esta circunferencia, y termina en 2, que vendría siendo el radio, es decir, la frontera de esta región. Entonces tendríamos este intervalo, y para el caso de V, tendríamos que hay que darle toda la vuelta a la circunferencia, es decir, desde 0 hasta 2pi. Entonces, en este caso, hay que sustituir y igual a u seno de v en el producto punto que calculamos y ya podemos armar y calcular la integral. De esta forma, el trabajo que estamos buscando es la integral desde 0 hasta 2pi de la integral de 0 a 2 de menos 3y. Al sustituir la parametrización acordada, pues nos quedaría menos 3 u seno de v, diferencial de u, diferencial de v. Bien, con base en esto, entonces ya podemos calcular el resto de la integral, lo cual nos quedaría como la integral de 0 a 2pi de la integral de u, pues nos quedaría menos 3 medios de u cuadrada seno de v evaluado desde 0 hasta 2, diferencial de v. Si evalúo en el límite inferior, cuando u igual a 0, pues me devuelve 0. Si evalúo en el límite superior, me quedaría 4 por menos 3 medios,
pues vendría siendo menos 6. Entonces la última integral que debemos calcular es la integral de 0 a 2pi de menos 6 seno de v diferencial de v. Entonces esta integral es 6 coseno de v evaluado desde 0 hasta 2pi. Si evalúo en el límite superior, pues coseno de 2pi es 1. Menos, pues el coseno de 0 también es 1. De esta forma 1 menos 1 es 0 y resulta que el trabajo de este campo vectorial en esta trayectoria es 0. Con esto hemos utilizado el teorema de Stokes para encontrar el trabajo que realiza un campo de fuerzas sobre una trayectoria C.